vamos a comenzar con una nueva serie. El día de hoy vamos a introducir, digamos, la serie para los siguientes jueves, de aquí a junio más o menos. Y voy a hacer básicamente un pequeño viaje por los distintos temas que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. A ver si se les antoja, a ver si realmente se les hace agua a la boca con los distintos temas que vamos a abordar, ¿no? Entonces, primero que nada, voy a compartirles mi pantalla. Esto que tengo aquí, que es esta pantalla. Ahí está. Y aquí le voy a apretar aquí. Ya está. Entonces, espero que las personas que nos están viendo por Facebook están viendo, según creo, tanto a mí, en este cuadrito que tenemos aquí, y por otro lado están viendo la presentación que tengo aquí, y ustedes que están viendo, a ver. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues como les decía, me gustó llamarle a esta serie ¿De qué está hecha la iluminación? Y el tema que vamos a estar viendo es una enseñanza budista muy antigua que aparece en muchos de los textos budistas, en muchas de los suttas, de los discursos del Buda, que se llama Los 7 factores de la iluminación. Es una enseñanza budista muy bonita y fíjense que es poco común encontrársela. Hasta donde yo sé, es la primera vez que en un centro budista Triratna se da una serie de conferencias sobre este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a estar padre explorar esta serie de temas, esta serie de charlas con este componente, ¿no? Ok. Es que sigo viendo que se mueve ahí tu camarita, pero la gente no lo está viendo. Ok. Muy bien, mira, sí, ya desapareció. Gracias. Bueno, entonces, ¿de qué está hecha la iluminación? Y bueno, son 7 factores, ¿verdad? Los 7 factores de la iluminación. Se llama esta enseñanza. Y primero que nada, les quería decir que, bueno, me parece que es una lista interesante, esta en particular. Y muchas enseñanzas budistas se presentan a manera de listas. Probablemente si ustedes no son nuevos al budismo, si ya llevan por aquí algunos mesecitos, si ya han recibido una que otra enseñanza, seguramente reconocerán que es muy común que en el budismo hablemos de las 4 tal cosas, o las 5 tal cosas, o las 8 quién sabe qué cosas, ¿no? En este caso, los 7 factores de la iluminación. Hay una serie de listas que probablemente se desprenden del hecho de que en el budismo las primeras enseñanzas se dieron oralmente. El Buda predicó a lo largo de 40 años y después los monjes, los practicantes que estuvieron cerca de él, escucharon estas enseñanzas y las repitieron oralmente a lo largo de varias décadas, varios siglos incluso, 3 o 4 siglos. A lo largo de 3 o 4 siglos, todas las enseñanzas budistas se transmitieron oralmente. Entonces, obviamente, para transmitir estas enseñanzas se favorecía que se utilizaran técnicas que ayudaran a la memoria, ¿no? Y las listas son muy buenas para eso, ¿no? Las listas son muy buenas. Pues apréndete esta lista de 8 cosas. Pues está la cosa 1, la cosa 2, la cosa 3, la 4, ¿no? Y te aprendes la lista en términos de sus 8 componentes, ¿no? Entonces, las listas son una buena técnica para la memoria. Y probablemente esa es la razón por la cual encontramos tantas listas en el budismo. Me acuerdo que recientemente hablaba con Agapriya y estábamos hablando de lo interesante que sería de pronto hacer una especie de compilación de listas, ¿no? Vamos a agarrarnos toda esta bola de enseñanzas budistas que vienen en listas y vamos a ver cuántas hay, cuántas listas encontramos. Bueno, de hecho hay todo un libro que en el Canon Pali, si no me equivoco, es el Anguttara Nikaya, que básicamente son listas. Los 5 tal cosas, los 7 tal cosas, los 11 tal cosas, ¿no?
que son los discursos numéricos en el canon Pali, que tienen esa característica, que son listas que tienen que ver con números. Bueno, pues esta lista de los 7 factores de la iluminación es una de esas listas, ¿verdad? Es una de esas listas que me parece muy interesante. De hecho, fíjense que esta lista forma parte de una lista más grande de 37. Es una lista de 37 cosas que se llaman los Bodhipakyadamas. Bodhipakyadamas, ¿verdad? Sí, Bodhipakyadamas. La lista de los 37 Bodhipakyadamas. Bodhipakyadamas significa cualidades que conducen a la iluminación. La palabra damas en ese contexto se refiere a características o a cualidades. Bodhi se refiere a la iluminación. Bodhi significa despertar. Y Pakya significa a, que conducen a, ¿no? Entonces, características que conducen a la iluminación. Y hay este libro de un monje budista de la tradición Theravada que se llama Thanissaro Bhikkhu. Este libro de Thanissaro Bhikkhu, que es un monje contemporáneo, si no me equivoco, él es estadounidense. El libro de Thanissaro Bhikkhu se llama Las 37 alas para el despertar. Y estas 37 alas para el despertar o cualidades mentales que conducen a la iluminación es una lista básicamente de 7 listas, ¿no? Una lista de listas. Son 7 conjuntos de cualidades mentales que conducen a la iluminación. Me pareció interesante ahora que estaba yo buscando información sobre los 7 factores de la iluminación. Me encontré con esta lista de la cual forma parte, a su vez, la lista de los factores de la iluminación. Entonces, estas listas las encontramos aquí. Fíjense, hay una enseñanza muy interesante. Una enseñanza muy interesante que encontramos en el Uposatha Sutta. El Uposatha Sutta es una enseñanza que habla de cómo el océano tiene 8 cualidades profundas y maravillosas, que también las comparte la enseñanza budista. Y déjenme leerles esta frase tal como aparece aquí. Dice, al igual que el gran océano posee muchos diversos tesoros, como las perlas, los zafiros, lapislázuli, conchas, el cuarzo, los corales, el oro, los rubíes y las esmeraldas. Así también este Dharma Vinaya, es decir, esta enseñanza y esta disciplina, posee muchos y diversos tesoros. Y aquí está esta lista de 7 cosas. Los 4 fundamentos de la atención consciente, los 4 rectos esfuerzos, las 4 bases del poder espiritual, las 5 facultades, las 5 fortalezas, los 7 factores de la iluminación. Miren, ahí están los 7 factores de la iluminación. Y el óctuple noble sendero. Esta es la 7ª asombrosa maravilla en este Dharma Vinaya que el monje debe contemplar una y otra vez y deleitarse en ella. Entonces, bueno, este fragmento de este discurso del Buda hace referencia a estas 7 conjuntos. Los 7 conjuntos son justamente esos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Son 7 conjuntos de cosas que conducen a la iluminación y que en su conjunto son 37. Bueno, de estos 37 encontramos a los 7 de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de estas sesiones, que son los 7 factores de la iluminación. Los Sapta Bodhyangas. La palabra Sapta significa 7 y la palabra Bodhyangas tal cual significa factores del despertar. Bodh viene de la palabra Bodhi, que significa despertar, y Yangas significa tal cual, Anga significa factor. Entonces los 7 Bodhyangas son los 7 factores de la iluminación. Y son 7 factores que
conducen a la iluminación. 7 características, 7 cualidades mentales que conducen a la iluminación. También podemos pensar que son 7 componentes de los cuales está hecha la iluminación. Una mente iluminada tiene estos componentes ahí, ¿no? Tiene estos elementos. Los 7 factores de la iluminación son estos que aparecen aquí. La atención plena, que fue justamente lo que practicamos ahorita con la meditación, ¿no? Hay otro factor, el segundo, que se llama la investigación o el sabio discernimiento, la mente que discierne, la mente que es capaz de investigar los fenómenos que están sucediendo en la experiencia. La tercera factor es la energía. El cuarto es la alegría o el gozo. El quinto es la tranquilidad. El sexto es la concentración. Y el séptimo es la ecuanimidad. Entonces, ahí está la lista. Estos son los 7 factores de la iluminación. Miren qué bonitos son, ¿no? Y vamos a ver cada uno de ellos a lo largo de estas sesiones de los jueves. No nada más vamos a ver a cada uno de los elementos individualmente, sino que en nuestra última sesión vamos a ver al conjunto. De nuevo, ¿cuál es la lógica de este conjunto? Porque es un conjunto de factores que están encadenados. Básicamente, ¿en qué consiste que estén encadenados? Es que conforme se profundiza cada uno de ellos, va surgiendo el siguiente. Lo que cada uno de lo que este proceso es básicamente lo que estamos viendo en estos 7 factores de la iluminación, es un proceso de crecimiento espiritual. Conforme va surgiendo el primero y se va profundizando, entonces naturalmente va surgiendo el segundo. Y conforme el segundo se profundiza, entonces empieza a surgir el tercero. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que tenemos en los 7 factores de la iluminación es un proceso condicionado. Es un proceso de coproducción condicionada en el que cada uno de los elementos surge o funciona como una condición a partir del cual se desarrolla el siguiente. Y esa es una de las características muy importantes de los 7 bodhyangas, que funcionan de manera encadenada entre ellos. ¿Sí? Entonces, no nada más hay que pensar en estas cualidades como cualidades aisladas, sino hay que pensar en ellas de manera encadenada, ¿no? Ahora, estas cualidades, los 7 factores de la iluminación, también vamos a ver que se repiten en estas otras listas que aparecen aquí. O sea, estas 37 elementos que aparecen en esta lista de 7 conjuntos, tienen elementos que se combinan, que se repiten. Por ejemplo, en las 5 facultades espirituales se repite la cualidad de la energía y también de la atención plena, ¿no? En el noble sendero óctuple, por ejemplo, seguramente encontrarán que ahí aparece la concentración, ¿verdad? Y también la atención plena aparece en el noble sendero óctuple, ¿no? En los 4 esfuerzos correctos, básicamente aparece la energía. En los 4 fundamentos de la atención plena, aparece básicamente el tema de la ecuanimidad, ¿no? Entonces, en las distintas listas que aparecen aquí, están también entrelazadas entre ellas, ¿no? Y me gustó encontrarme con la lista de los 37 elementos y recorrer los 37 elementos precisamente para ver cómo efectivamente la iluminación está hecha de todo eso. Una mente iluminada es una mente que tiene alegría, es una mente que tiene energía, es una mente que tiene ecuanimidad, es una mente que vive en atención plena. Entonces, estos son los componentes de la iluminación, a la vez que representan el proceso por el cual se transita para llegar a la iluminación. Hay muchas enseñanzas en el budismo que tienen esa cualidad, que son a la vez la meta y el camino.
Y yo creo que esto es lo que encontramos en esta enseñanza de los 7 factores de la iluminación, que a la vez nos está presentando la meta, nos está presentando las cualidades que se encuentran presentes en la mente iluminada, pero simultáneamente nos está comunicando cómo es el proceso que conduce a la iluminación. Entonces, bueno, vamos a empezar por ver ahora cada uno, muy brevemente, cada una de estos 7 factores, ¿sí? ¿Qué características tiene o a qué se refiere cada una de estas palabras, ¿sí? Voy a estarme moviendo de entre el español, que es el idioma que hablamos, ¿verdad? Espero. Y las palabras que vienen aquí están en sánscrito. Es muy común que cuando hablamos de algún tema budista, de pronto hacemos referencia a las palabras en sánscrito. ¿Y por qué hacemos esto, no? Probablemente ustedes piensen, ay, bueno, qué pesada Sadayoti, ya se puso a hablar sánscrito otra vez, ¿no? No, es básicamente porque estas palabras se las van a encontrar si en algún momento se ponen a leer sobre este tema, o se hacen una búsqueda en internet, o hacen una búsqueda en una biblioteca. Se van a encontrar muchas de estas expresiones por su expresión o por su frase en sánscrito, ¿sí? Las traducciones al español muchas veces divergen. Dependiendo quién traduzca, se van a encontrar, por ejemplo, que la palabra que aparece aquí, la palabra que aparece para alegría es piti, piti en sánscrito, o en pali, perdón. Piti es pali, priti es sánscrito. Entonces van a encontrar ahí o el pali o el sánscrito, y van a encontrarse que distintos autores la traducen diferente al español. Algunos la traducen como alegría, otros la traducen como felicidad, otros como arrobamiento, otros como gozo. Bueno, y entonces, ¿cuál es por fin, no? Bueno, pues si te das cuenta de las diferentes traducciones y te pones a saborear, digamos, ¿por qué un autor le habrá puesto alegría y otro le habrá puesto arrobamiento? ¿Y por qué otro más le puso gozo, no? Ah, pues si te das cuenta de las distintas traducciones, te das cuenta de las distintas tonalidades que ha tenido para los distintos estudiosos del tema, y entonces puedes tú misma formarte una idea de hacia dónde apunta. ¿Hacia dónde apunta Priti? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Entonces, lo puedes encontrar en tu propia experiencia, ¿no? Si tú exploras un poquito esas palabras en sánscrito y en pali con sus distintos significados. Entonces, vale la pena, ¿no? Yo siento que vale la pena siempre irse al idioma en el que todas estas enseñanzas generalmente se transmiten o se transmitieron en un origen, y saborear un poquito el significado de esas palabras en español, ¿no? Entonces, ahorita que les presente cada una de estas palabras, pues vamos a estar haciendo referencia a las palabras en pali o en sánscrito. Bueno, pues la primera de ellas es la atención plena. La palabra en sánscrito es sati. Perdón, no es sánscrito en este caso, es pali. La palabra en pali es sati. Y generalmente la traducimos al español como atención plena. En inglés se traduce como mindfulness, y pongo aquí la traducción al inglés también, porque es una palabra que se usa mucho, ¿no? Ya incluso en contextos seculares para hablar de la meditación de atención plena. La palabra sati en su traducción original significa simplemente recuerdo o memoria. Y tiene que ver con esta capacidad, digamos, de recordar constantemente en qué estamos haciendo, ¿no? De tener presente de qué se trata esto en lo que estamos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con estar despiertos momento a momento, en el aquí y en el ahora. La atención plena es el punto de partida de la práctica budista como un todo. Es el punto de partida de la práctica de meditación, pero no nada más de la práctica de meditación, sino de la práctica budista como un todo, de la práctica de la sabiduría, de la práctica de la ética. Hay que empezar por estar atentos, ¿verdad? Hay que empezar por fijarnos, acordarnos de qué estamos haciendo aquí, ¿no?
Hay que empezar por tener presente nuestra motivación, nuestro propósito de lo que estamos haciendo momento a momento. Esa presencia de mente, a eso se refiere atención plena, ¿no? Es la mente que atiende plenamente, la mente que está consciente, que está despierta. Es la capacidad humana de estar plenamente presentes, sabiendo dónde está uno, en qué está uno, qué está uno haciendo, ¿no? Y entonces la atención plena la podemos practicar realmente en cualquier cosa que estemos haciendo, ya sea que estemos cocinando o que estemos platicando con un amigo o poniendo atención a esta plática que estás escuchando, ¿no? O sentado observando tu respiración. En cualquiera de esas situaciones puedes estar atento de manera plena, plena en el sentido de que todo tú estás ahí, poniendo atención, entregado, ¿no? Las cualidades que tiene Sati son básicamente tres, es que ocurre en el momento presente. Estás presente de lo que está sucediendo ahorita, aquí, en donde estás sentado, ¿no? Ocurre en el momento presente. La otra cualidad que tiene es que es un estado mental en el que no estamos emitiendo juicios. No estamos calificando las cosas de si está bien o está mal, o está chafa, o vale la pena o no vale la pena, o me gustó o no me gustó, ¿no? Es simplemente estás absorbiendo la experiencia tal y como es, sin escoger, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Cuando tú estás viendo una imagen en un espejo, pues el rojo se ve rojo y el azul se ve azul y la silla se ve silla, ¿no? El espejo no escoge. Ah, no, solamente voy a reflejar el verde, ¿eh? Porque el azul y el rojo no me gustan, ¿no? No, el espejo refleja tal cual lo que hay, ¿no? Entonces, así es Sati, refleja tal cual lo que hay, sin juzgar, en el sentido de que no está escogiendo, no está prefiriendo lo de aquí y rechazando lo de allá. Tal cual viene la experiencia, así la estamos viviendo y la estamos experimentando, ¿sí? No estamos cortando la mitad de la experiencia porque no nos gustó. No, lo que no nos gustó también está aquí y también lo experimentamos. Y ese es Sati, esa disposición a experimentar lo que está sucediendo, momento a momento. ¿Y cómo experimentamos Sati? ¿Cómo experimentamos la experiencia, valga la redundancia? Con interés, con curiosidad, con aceptación. Es un estado mental de curioso en el sentido de que estás abierto a la novedad, estás abierto a lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque cada cosa que está ocurriendo en el momento presente es completamente nueva. Y esa es la verdad, es sin hipérbole. Cada cosa que está ocurriendo en este instante es nueva, nunca antes había sucedido, ¿no? ¿Se fijan lo increíble que es eso, no? Y Sati es esa capacidad apreciativa de ver eso novedoso con curiosidad, con interés, con los ojos bien abiertos, con esta posibilidad incluso de la capacidad de asombro. ¡Wow! ¿No? ¡Qué hermoso! Si tú tienes, qué hermoso, digo qué hermoso porque en el momento en el que tienes tú esa mirada de Sati, efectivamente empiezas a apreciar lo hermoso de cada momento. Lo hermoso de cada momento, a pesar de que pueda en un momento dado ser doloroso o que pueda no gustarte, ¿no? Tiene su magia, tiene su milagro, ¿verdad? Que lo acompaña. Bueno, pues esa es Sati. Y la semana que entra vamos a hablar de Sati. Toda la conferencia va a estar dedicada solamente a explorar este factor de la iluminación, que es el primerito de todos y es con el que se empieza el camino, ¿sí? Bueno, después el segundo factor de la iluminación es este que se llama investigación de los dhammas. La palabra dhamma aquí está en Pali y en este caso dhamma podía traducirse simplemente como los fenómenos, las cosas, las experiencias, los eventos, ¿sí? Investigación de los dhammas. También se traduce a veces como sabio discernimiento.
¿Dónde está mi mouse? Sabio discernimiento. En Pali, la frase es Dhamma Vichaya. Dhamma, como les decía yo, significa fenómenos o procesos. Y Vichaya literalmente significa investigación. Investigación o observación, ¿no? Esto es una mente desde la atención plena, y aquí fíjense que estamos vinculando este factor de la iluminación con el previo. Desde la atención plena, que es el factor previo, Dhamma Vichaya es la capacidad de discriminar con sabiduría sobre los fenómenos que estamos experimentando. Es un discernimiento que va más allá de la atención plena. La atención plena se da cuenta, ¿no? Pero de alguna manera Dhamma Vichaya da un pasito más allá. Es una especie de desmenuzar la experiencia con más detalle. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando a nivel de la experiencia de mi cuerpo, a nivel de lo que está sucediendo en el entorno, a nivel de las sensaciones, de los pensamientos, de la intuición, del estado mental, del estado emocional? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si puedes observar momento a momento con mucha más discernimiento, mente que indaga, es una mente que está indagando, más allá de solamente estar presente, ¿sí? Y es una indagación que no tiene que ver de nuevo con juzgar, ¿no? Sino con darse cuenta, tiene que ver, sí, estamos de alguna manera atentos a qué está pasando, por qué y cómo está pasando, ¿no? Estamos atentos a si nuestros objetos mentales, aquí estamos hablando también, por cierto, la palabra Dhamma muchas veces también se traduce como objetos mentales. Objetos mentales en el sentido de que son las cosas que están sucediendo en la mente, ¿verdad? Las ideas, los conceptos, los símbolos, el lenguaje, las sensaciones. ¿Son benéficos o son perjudiciales lo que está sucediendo en este momento? ¿Es hábil o es torpe? También hay ahí un discernimiento ético, ¿verdad? Estamos atentos al cuerpo, a las sensaciones, a nuestras reacciones mentales, cómo estamos reaccionando a las sensaciones, cómo estamos respondiendo, por ejemplo, a la comezoncita que tengo aquí en la rodilla, ¿no? O al dolorcito que me está saliendo aquí en el hombro. ¿Cómo estoy respondiendo a esos? Y esas respuestas que están ocurriendo, ¿son hábiles o son torpes, no? Estoy atento a cuáles son los procesos, a cómo nuestros procesos mentales generan resultados, ¿no? Y esos resultados pueden ser hábiles o torpes. Pueden ser positivos o pueden ser negativos o bien incluso éticamente neutros en un momento dado, ¿no? En su versión, digamos, como más refinada, Dhamma Vichaya es lo que nos da también la posibilidad de la percatación, porque estamos atentos a las características de la existencia. Estamos atentos, por ejemplo, al hecho de que los fenómenos son transitorios, son impermanentes, a que cada evento que está surgiendo es insubstancial, en términos últimos, no es algo sólido, independiente, ¿no? Entonces, estas características de la existencia las podemos accesar desde esta mente que indaga de una manera fina, de una manera precisa, de una manera despierta, ¿no? Entonces, Dhamma Vichaya es un factor de la iluminación importantísimo. Y es un elemento, como decimos, la mente iluminada tiene, digamos, esta capacidad de discernimiento, esta capacidad de sabiduría que desmenuza la experiencia. Y no estoy hablando de un análisis racional, ¿eh? Dhamma Vichaya no es un análisis racional de los eventos, no tiene que ver con la capacidad de conceptualizar de la mente. Es mucho más intuitivo, es mucho más inmediato, es mucho más darse cuenta a un nivel más preciso y más fino de lo que está sucediendo en el detalle, ¿sí? Entonces ahí tenemos a Dhamma Vichaya. El tercer elemento, el tercer factor de la iluminación es la energía. Energía. Y la traducción es simplemente energía.
Virya. La palabra en sánscrito y en pali es la misma, virya. Y puede traducirse simplemente como energía, pero no es nada más la energía, digamos, de quien está muy ocupado haciendo muchas cosas y que tiene mucha energía para hacer muchas cosas, no. Es la energía dedicada al bien, la energía dedicada hacia lo positivo, dedicada hacia el camino espiritual, dedicada hacia la práctica dharmica. Esa es virya, ¿sí? Entonces, como decimos aquí, fíjense qué bonito el encadenamiento con el factor previo. Desde la investigación de los fenómenos, tenemos esta capacidad de discernimiento sabio que tenemos en Dhamma-vichaya, y de ese discernimiento surge, bueno, y hasta yo misma lo siento en mi cuerpo, ¿no? De esta capacidad de discernir, surge como un entusiasmo, ¿no? Surge como un wow, ¿no? Como una excitación, ¿no? Pero no una excitación como que nada más en el burbujeo, digamos, barato, ¿no? Sino una excitación, una energía hacia lo positivo, hacia el crecimiento, hacia la búsqueda, ¿no? Hacia el querer ir más allá. De ahí viene, y se fijan qué bonito está encadenado con Dhamma-vichaya, ¿no? Surge esta como decisión. Es una decisión que es el resultado de ver con claridad. Es el vigor necesario para la práctica. Esa es virya, ¿no? Que nos permite avanzar en el conocimiento, nos permite avanzar en el camino. Entonces, virya funciona también como una condición muy importante, a partir de lo cual surge el siguiente factor, ¿sí? Virya es la energía que nos permite avanzar en el camino. A su vez, es el elemento de la iluminación que está en oposición a la pereza o al letargo. Se dice que la pereza es uno de los 5 obstáculos para la liberación. Entonces, donde hay pereza no hay posibilidad de iluminarse. Por lo tanto, se necesita esta energía, este entusiasmo para caminar hacia la iluminación. Bueno, después de la energía viene la alegría o el gozo. Piti. Piti en pali. Piti muchas veces se traduce como alegría, también arrobamiento, felicidad, gozo. Es un estado mental como muy burbujeante, ¿no? Fíjense de la energía efectivamente que tenemos en virya, pues es de alguna manera muy gozosa, ¿no? El entusiasmo puede ser muy gozoso, ¿no? Y nos puede llevar a estados de arrobamiento y de gozo muy profundos, ¿no? Entonces, la energía y la perseverancia con la que realizamos la práctica da lugar a alegría, o también me gustó cómo lo tradujo este autor, interés gozoso. Estás interesado, pero de una manera casi jubilosa, ¿no? Ese es piti. Es la alegría de corazón que surge de una mente que está entrenada, de una mente que discierne, de una mente que tiene entusiasmo, ¿no? Es una mente que escucha y recibe el Dharma y de ese gozo de recibir el Dharma, ¿no? Ese gozo de aprender sobre la realidad. Entonces, piti también puede verse como una fuente de satisfacción, una felicidad serena, un gozo abierto. Y tiene la función de refrescar nuestro proceso de conocimiento y transformación. Es una alegría refrescante, es una alegría que le permite a esta búsqueda, digamos, o a este encadenamiento de factores positivos, le da un proceso como de renovación constante, ¿no? Entonces, este es piti. Vamos a dedicar por ahí alguna de las charlas a hablar de piti. Después piti se encadena con pasadi. Pasadi también está en pali y muchas veces se traduce como tranquilidad, paz, relajación. Y me gustaron estas otras, esta traducción en particular, ligereza. Qué bonito pensar en pasadi como ligereza, como serenidad. Entonces, como consecuencia de la experiencia de la alegría,
surge la tranquilidad. Es este estado mental en el que estamos libres de las pasiones del cuerpo y de la mente. Hay una realización más profunda y sutil que la alegría, ¿no? Y sí pueden probablemente ver como del burbujeo de Priti y de la excitación del recibir el Dharma, puede venir después un estado mental como consecuencia, como consecuencia directa de Priti o de Piti, surge un estado de calma, un estado de soltar, un estado de asentarse, ¿no? Ese asentarse en donde todo es fácil, todo es suave y cómodo, es este fluir de la mente despierta, ¿no? En donde hay esa serenidad profunda, el corazón está en paz. Ese momento en donde ya dejamos de angustiarnos, en donde ya no hay batallas, en donde ya no hay lucha, en donde hay todo nuestro ser fluyendo en la misma dirección, ¿no? Esa es la tranquilidad de Passaddhi. Y después de Passaddhi, el siguiente factor de la iluminación es también una consecuencia de esta tranquilidad y que es la concentración, ¿no? Samadhi. El sexto factor de la iluminación es la concentración. ¿A qué se refiere la concentración? Muchas veces la palabra Samadhi también se traduce como meditación o concentración. También es uno de los epítetos para la absorción meditativa. Las absorciones meditativas, que muchas veces se les conoce como las dhyanas, también a veces se les refiere a ellas como estados de samadhi, estados de concentración profunda. Entonces, la tranquilidad de Passaddhi nos permite que la mente se concentre. Samadhi muchas veces se traduce como la mente que está concentrada en un solo punto, la mente enfocada. Ahorita que estuvimos haciendo la práctica de atención plena a la respiración, aquí tenemos, por ejemplo, la cuarta etapa de la práctica, en donde estamos poniendo atención en un solo punto, ese punto en donde el aire entra al cuerpo. Toda la atención ahí focalizada, como un rayo láser, ¿no? Ese es Samadhi, la concentración en un solo punto. Es una experiencia profunda de la mente estable y que también es muy pacífica. Hay mucha paz en este estado de concentración. Puede hacer referencia, como decíamos, a las absorciones meditativas, ¿no? A las dhyanas. Y por último, upekkha, la ecuanimidad. La palabra en pali es upekkha, en sánscrito es upeksha, y aparentemente lo acabo de encontrar el día de hoy que estaba haciendo esta investigación. El significado literal de upekkha es no notar, no notar. Me llamó la atención, ¿no? ¿A qué se refiere con no notar? Cuando tú no notas algo, es de alguna manera podrías, digamos, como ignorarlo, pero en este caso no es que lo ignores, sino que de alguna manera como que no te afecta, no te jala, ni te empuja. Puedes permanecer ecuánime, puedes permanecer sin azotarte finalmente, ¿no? No te enganchas, ándale, muy bien, Sharon, no te enganchas, sencillamente permaneces equilibrado, permaneces en un estado de balance, independientemente de si la experiencia es dolorosa o es placentera, tú no te enganchas, exacto, permaneces ecuánime. Y fíjate, permaneces ecuánime no significa que permaneces indiferente, ¿no? No es lo mismo que la indiferencia, porque la indiferencia es así como que una especie como de ausentarte de la experiencia, como desconectarte, ¿no? Como que te vale gorro, ¿no? Esa indiferencia de desconexión. La ecuanimidad no es eso. La ecuanimidad es un estado mental que está profundamente conectado con la experiencia, profundamente conectado con la vida, profundamente conectado con lo que hay, ¿no? Pero a la vez
esa conexión no lleva a que te saque de balance, a que te caigas de la silla, ¿no? A que te bamboleen los vientos mundanos. Estás ecuánime, estás aceptando las cosas, como dice aquí, tal y como son, sin avidez y tampoco hay aversión, ¿no? Hay un balance de la mente, un equilibrio ante los ires y venires de la vida. Fíjense, la ecuanimidad es importante porque todos los estados mentales que vienen en los 7 factores de la iluminación previos, en los 6 previos, son estados mentales muy placenteros, ¿no? La tranquilidad, la alegría, la energía, la concentración, ¿no? Pero de alguna manera todos esos son estados condicionados, es decir, van y vienen. Y la ecuanimidad es importantísima porque entonces podemos estar ecuánimes ante el hecho de que sí, efectivamente, a la larga, pues la concentración se va a ir, ¿no? La paz, la tranquilidad, la alegría son condicionados, pasan. Y la ecuanimidad te permite verlos pasar sin apegarte a ellos y manteniéndote positivo a este ir y venir de los estados mentales anteriores, ¿no? Todas las cosas son transitorias y la ecuanimidad en términos últimos es poder estar en paz con eso. Fíjense, Upekkha en algunos sentidos se iguala con la iluminación. Upekkha es casi sinónimo de la iluminación, casi sinónimo de la liberación o del despertar. De hecho, en su versión, porque hay varios niveles de Upekkha, ¿no? Hay varios niveles de ecuanimidad, pero en su nivel más elevado, en su nivel último, Upekkha es equivalente a la iluminación. Entonces, pues sí, efectivamente, es el que surge de todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más para acercarnos ya al final, lo que quiero comentarles es que los 7 factores de la iluminación son la contraparte a los obstáculos. Hay una enseñanza muy interesante que probablemente algunos de ustedes recuerdan, que son los obstáculos a la meditación o los obstáculos al despertar. Y aquí tenemos la lista de los 5 obstáculos. Estas son las cosas que nos funcionan como frenos. ¿Por qué no nos iluminamos? Pues porque tenemos deseo. ¿Por qué no nos iluminamos? Pues porque tenemos mala voluntad, porque tenemos inquietud, ¿no? Porque tenemos pereza, porque tenemos duda. Y todas esas cosas generalmente están simultáneamente ahí en nuestra experiencia, separándonos de la verdadera realidad de las cosas, ¿no? Ahora, cuando nos sentamos a meditar, si tú piensas en términos de la experiencia meditativa, yo no sé cuál sea su experiencia, pero cuando ustedes se sientan a meditar, ¿cuáles 2 obstáculos son más frecuentes? ¿La mala voluntad para ti? ¿Ah, sí? Ok. ¿Alguien más? La inquietud. Ajá. Ajá. El deseo de hacer cosas, las ganas de pararte. Sí, sí. La inquietud. Ajá. ¿Qué sigue después, verdad? Sí, como decía ahorita Samantha, estás planeando lo que vas a hacer después, ¿no? La lista de pendientes. Entonces, la inquietud es común, ¿no? Bueno, evidentemente todos son comunes, como bien ya dijo Moksharati, ¿no? Hay otro que sea muy común, el letargo, ¿verdad? No sé, sí, no sé cómo sea para ustedes su meditación, pero yo muchas veces estoy entre la inquietud y el letargo, entre la inquietud y el letargo. O estoy muy activa y la mente está por todos lados, o me estoy quedando dormida, ¿no? Y ya estoy así como que en el bostezo y en la flojera y en la ausencia, ¿no? Pues esta enseñanza de los 7 factores de la iluminación, lo que nos dice es que efectivamente inquietud y pereza son 2 de los factores más comunes con los que lidiamos en la meditación. Y fíjense, los 7 factores de la iluminación, o al menos 6 de ellos, son justo los antídotos a estos obstáculos, ¿no? Cuando tenemos inquietud o ansiedad, lo que hay que cultivar es el factor de la iluminación, de la tranquilidad, de la concentración, de la ecuanimidad. Mientras que cuando tenemos pereza o letargo, hay que cultivar la Dhamma Vichaya, la investigación de los Dhammas, la energía o la alegría, ¿no? Virya o Priti. Entonces, estos 3 funcionan como antídotos
ante este obstáculo. Y estos 3 funcionan como antídotos ante el otro obstáculo. Y el séptimo, más bien el primero de los factores de la iluminación, sati, o la atención plena, esa es útil en cualquier situación. Ya sea que tengas pereza, ya sea que tengas ansiedad, ya sea que tengas mala voluntad, o duda, o deseo, sati es fundamental. Sati es el paso número 1 en cualquier lista, ¿verdad? Y también en esta. Bueno, ¿cómo? La mala voluntad es cuando estás sentado en meditación y estás haciendo un berrinche por algo. Estás de malas, sí, estás de malas, estás de jetas, ¿no? Hay alguien que está moviéndose mucho, o hay alguien que está roncando en la meditación y empiezas, uy, ¿por qué vino a meditar si tenía sueño? O sea, ¿por qué no mejor se quedó en su casa, no? Qué risa te das a mí. Y ese es estado mental, ¿no? ¿Te pasó? Es ese estado mental en el que estás haciendo berrinche por alguna cosa, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, sentada meditando y en eso pasa el camión de la basura. ¡Uy! No sacamos la basura. Ay, es que ¿por qué Moksharati no sacó todo de sacar la basura? La última vez, ¿qué pasó? Yo la saqué. ¿Por qué? No. No sucedió hoy porque sí sacamos la basura. Pero digamos, ese es ejemplo del estado mental, ¿no? Que te puede... A mí me pasa mucho ese obstáculo, por ejemplo, asociado a ruidos. Empieza a venir un ruido, hay un teléfono sonando por ahí, ¡uy! ¿No? Perfecto ejemplo de que empieza a surgir la mala voluntad, ¿no? Y ese es un obstáculo en tu meditación, ¿no? Bueno, pues ahí le dejamos. Les agradezco mucho a todos su presencia. Nos vemos pronto por aquí. Y les recuerdo...